Hace 10 años, aposté a mi novio y lo perdí ante una amiga. Él, con los ojos rojos, me preguntó qué significaba para mí. Yo jugueteaba distraídamente con un bolígrafo. ¿Solo un pasatiempo? ¿Qué más podría ser? 10 años después, al reencontrarlo, lo vi abrazado de una hermosa secretaria, mientras todos lo trataban con respeto. Yo, en cambio, estaba agotada, llevando un proyecto que decidiría el futuro de mi empresa. Pidiéndole ayuda, él arrojó mi propuesta al suelo y se rió sin reparo. Señorita, no se pide ayuda de esa manera. Amada Antunes, todo está listo. La asistente Trella Vaca cerró su computadora tras organizar los últimos documentos. Al oír esto, abrí los ojos, que había mantenido cerrados. Vámonos. Ajusté mi ropa y abrí la puerta del coche. Mirando el familiar logo del Grupo Abascal, sentí una mezcla de emociones. Había pasado 10 años desde que terminé con Luciano Abascal, y no imaginaba que nuestro reencuentro sería tan absurdo. Un sueño de 10 años. Aún recuerdo el día de nuestra ruptura, cuando Luciano Abascal se plantó frente a mi coche bajo la lluvia torrencial, ignorando el peligro. Sus ojos, como estrellas, estaban enrojecidos, no sé si por desvelos o por mi enojo. Amada Antunes, eres una persona desalmada. Ojalá nunca te hubiera conocido. El hombre me acusaba con las palabras más hirientes, pero en su mirada se leía claramente: si te disculpas, te perdonaré. Nos miramos a través de la ventana del coche. Sabía de su deseo, pero cerré la ventana con frialdad, rechazando su rendición. El Bentley se alejó de la tormenta, dejando atrás a aquel ardiente e ingenuo joven, quien quedó atrapado para siempre en aquella tormenta de verano. Desde entonces, Luciano Abascal no volvió a aparecer en mi vida, pensando que había sido cruel. También perdí a la amada Antunes de 16 años en aquella lluvia. En los 10 años siguientes, no encontré el camino de regreso. Y así, han pasado 10 años, murmuré, sintiendo una leve humedad en los ojos. Trella Vaca no entendió lo que dije y, al verme dudar, pensó que estaba preocupada por la próxima licitación. Amada Antunes, no te preocupes. Nuestro equipo es tan bueno como cualquier otra empresa. Además, tenemos ventajas en biomedicina. Si el Grupo Abascal quiere avanzar en inteligencia artificial, nos considerarán. Vaya, eres astuta al usar mis propias palabras para tranquilizarme. Reí con desdén y dejé atrás esos pensamientos melancólicos, recuperando el ánimo mientras me dirigía al edificio del Grupo Abascal. En la sala de reuniones del último piso del Abascal, ya se habían reunido varios socios del mismo sector. Al entrar con Trella Vaca, el ambiente que antes era bullicioso se volvió repentinamente silencioso. Ignorando la tensión subyacente, sonreí y saludé. Hola a todos. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Las miradas que recibí no eran amigables. Finalmente, alguien se atrevió a hablar con un tono hostil. ¿No esperaba que Antunes Biotech también se metiera en el campo de la inteligencia artificial? ¿Por qué no? Después de todo, ¿quién no quiere ganar más dinero? Respondí sonriendo. Alguien se rió sarcásticamente. Para ganar dinero, primero hay que tener la capacidad. ¿No están casi en quiebra en Antunes Biotech? Miré al que había hablado sin consideración. Era Cristóbal Velasco, el responsable del sector de TI en Velasco Technologies, mi mayor competidor en esta licitación. Manteniendo una sonrisa, respondí de manera indiferente a su mirada hostil. Gracias por tu preocupación, Cristóbal, pero un camello flaco sigue siendo más grande que un caballo. Si un día realmente llegamos a quebrar, te llamaré personalmente. Tú, ya lo veremos. Cristóbal Velasco, visiblemente enfadado, me lanzó una mirada furiosa antes de girarse y hablar con los demás. Aunque aún no habíamos comenzado, me sentí satisfecha por el hecho de que ellos me temían, y también temían a Antunes Biotech. Esto prueba que, en esta licitación, realmente tenía una ventaja considerable. Sin embargo, ¿me dejaría Luciano Abascal salir adelante? La media hora previa al inicio de la licitación fue la más difícil de soportar. Trella Vaca encendió la computadora y repasó la propuesta varias veces, temiendo cometer un error durante su presentación. A pesar de estar en medio de ello, mi mente divagaba, especialmente al pensar que pronto me enfrentaría cara a cara con Luciano Abascal. La ropa que llevaba, aunque era la talla correcta, me hacía sentir atrapada. Lo que realmente me oprimía no era la ropa, sino el entorno y el viejo conocido que pronto enfrentaría. Media hora pasó en un abrir y cerrar de ojos. La gran puerta de madera de la sala de reuniones se abrió nuevamente. Los representantes del Grupo Abascal, encargados de la licitación, entraron uno tras otro. Luciano Abascal, al frente, vestía un impecable traje que acentuaba su imponente presencia, haciéndome dudar en mirarlo directamente.
Su caminar fluido se detuvo brevemente al verme. Solo me miró una vez antes de desviar la vista, tomando asiento en la cabecera de la mesa de reuniones y abriendo la sesión con un tono frío. Buenos días a todos. Esa breve pérdida de control probablemente solo nosotros la conocíamos. Apretando mis dedos, intenté alejarme de esos pensamientos y escuchar atentamente a los representantes de las distintas empresas. Luciano Abascal se acomodó en su silla de cuero, apoyando una mano en la barbilla, mirando al orador con una expresión ausente. Cuando llegó el turno de Antunes Biotech, Trella Vaca se preparó instintivamente para levantarse, pero la detuve. ¿Amada Antunes? Trella Vaca me miró con sorpresa. Déjame a mí. Tuve un presentimiento inquietante. Luciano Abascal no me dejaría escapar tan fácilmente. En lugar de dejar que Trella Vaca, que no sabía nada, enfrentara las dificultades, prefería hacerlo yo. Con esa vieja relación entre nosotros, es probable que Luciano Abascal no elija a Antunes Biotech. Por lo tanto, tenía que presentar una propuesta que realmente lo impactara. Esta decisión repentina solo podía ser tomada por mí. Tomé el USB de Trella Vaca, caminé con calma hacia el escenario, lo conecté a la computadora y comencé a presentar el proyecto con confianza. Durante todo este proceso, Luciano Abascal no desvió la mirada de mí. Sentía una extraña sensación de escalofrío bajo su profunda y oscura mirada, hasta que terminé mi presentación y bajé del escenario. No hubo dificultades, solo el interés de los representantes del grupo Abascal, excepto por Luciano Abascal. Esto debería ser motivo de alegría, pero sentía un vacío y falta de confianza. Casi no presté atención a las presentaciones de Velasco Technologies y otras empresas. Cuando todos los representantes terminaron, los de Abascal apenas intercambiaron un par de palabras de cortesía y luego abandonaron la sala. Amada Antunes, ¿pensaste que tenías esta licitación en el bolsillo? La voz de Cristóbal Velasco sonó de repente. Fruncí el ceño y respondí con calma. Cristóbal, no hay que dar por sentado nada hasta que se revelen los resultados. Es cierto, pero he oído algo interesante recientemente. ¿Qué cosa? Dicen que Amada Antunes tiene una relación especial con Luciano Abascal. Cristóbal Velasco sonrió con malicia. Al percibir su insinuación, apreté un poco el vaso que tenía en la mano y negué con calma. Cristóbal, te estás equivocando. Si realmente conociera a Luciano Abascal, no estaríamos compitiendo hoy. Cristóbal Velasco se rió despectivamente. ¿Qué confianza tienes? De hecho, estoy segura, porque en términos de capacidad, Antunes Biotech no le debe nada a Abascal. Cristóbal Velasco resopló y desvió la mirada. Suspiré aliviada y tomé un sorbo de agua de la botella frente a mí, tratando de aplacar la inquietud y ansiedad que se agolpaban en mi interior. Pasaron unos 10 minutos y los representantes del grupo Abascal regresaron. Recuperé mi energía de inmediato. El representante se acercó primero a Cristóbal Velasco, le dio la mano y luego se volvió hacia mí. Al darme cuenta de lo que estaba pasando, mi respiración se aceleró. Cuando me preparaba para levantarme, el representante ignoró a ambos y extendió la mano hacia el equipo a mi lado. Me quedé paralizada. Fracasé estrepitosamente. La reunión de licitación ya había concluido hacía una hora, pero seguía sin poder reaccionar, como un muñeco de madera sentado en la misma posición. La voz del representante del grupo Abascal resonaba en mis oídos. Antunes Biotech es excelente. Sinceramente, todos teníamos grandes expectativas de que esta colaboración generara nuevas ideas. Sin embargo, la decisión de no elegirlos fue de Luciano Abascal. Trella Vaca me dio una palmadita en el hombro y me pasó una botella de agua. Amada Antunes, nosotros tenemos que pensar en otras opciones. Mis pestañas temblaron. Cerré los ojos con fuerza y, con la voz entrecortada, murmuré, Trella Vaca. Soy yo quien hizo que Antunes Biotech perdiera en esta oportunidad que parecía segura. Amada Antunes, no es tu culpa. Que hoy Abascal no nos elija no significa que no lo merezcamos. Debemos buscar otros socios. No entiendes. Sacudí la cabeza con fuerza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. No habrá un socio mejor que el grupo Abascal. Esta era nuestra única oportunidad de resurgir. Me dejé vencer por mi propia arrogancia. ¿Por qué pensé que después de causar tanto daño a Luciano Abascal, él podría ser objetivo y justo? Lo que obtuve hoy fue mi merecido. Pero no debería ser el resultado que Antunes Biotech tuviera que soportar. Con ese pensamiento, me levanté de golpe y caminé directamente hacia la puerta. Amada Antunes, ¿a dónde vas? Ignoré la voz preocupada de Trella Vaca y entré al ascensor rápidamente. Van. Abrí de golpe la puerta de la oficina del presidente del grupo Abascal, sorprendiendo a las dos personas que estaban dentro. Luciano Abascal, que estaba recostado de forma despreocupada, enderezó la espalda al verme.
mirándome con una intensidad que me hizo sentir incómoda. A su lado, había una mujer de extraordinaria belleza. Ella poseía una figura curvilínea, y la combinación de su falda ajustada y su blusa blanca no solo resaltaba su figura, sino que también le daba un aire seductor. Su vestimenta estaba un poco desaliñada. Su mano todavía estaba en el cuello de Luciano Abascal, con los ojos húmedos y perdidos. No es difícil imaginar lo que podría haber sucedido entre ellos si no hubiera interrumpido. Ya había supuesto que, con el desarrollo de estos 10 años, Luciano Abascal no podría estar solo, pero al presenciar ese momento, mi corazón no pudo evitar dolerme. Apretando el pomo de la puerta, me esforcé por mantener la calma y dije: Luciano Abascal, quiero hablar contigo. Hice una pausa, miré a la mujer a su lado y añadí: solo necesito 10 minutos. Luciano Abascal, me iré primero. La mujer, que inicialmente se encontraba acurrucada junto a Luciano Abascal, se enderezó y comenzó a ajustar su ropa, preparándose para levantarse. No es necesario. Luciano Abascal presionó su hombro, me miró con una expresión gélida. Sus labios finos se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Qué relación tienes tú y qué relación tiene ella? Si alguien se tiene que ir, debería ser ella. Al escuchar esto, la mujer, efectivamente, volvió a sentarse obedientemente. El mirador sarcástico de Luciano Abascal me hizo sentir un nudo en el corazón, y no pude evitar preguntar impulsivamente: Luciano Abascal, ¿realmente me odias tanto? Él alzó una ceja, con una expresión cada vez más fría y burlona. Amada Antunes, ¿no deberías preguntarte a ti misma, qué tienes que valga la pena que te dé 10 minutos? Esa frase me dejó sin palabras. Es cierto, por todo lo que he hecho, Luciano Abascal podría haberme matado, y sería un favor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy esperando? Después de haber cometido tantos errores, ¿acaso todavía espero que me perdone por mi cara dura? Amada Antunes, ¿cuándo te volviste tan desvergonzada? En ese momento, una multitud de dudas sobre mí misma surgió de lo más profundo de mi ser. Al enfrentar la mirada oscura y aguda de Luciano Abascal, de repente me quedé sin valor. Solté lentamente el pomo de la puerta y retrocedí con desánimo. Luciano Abascal entrecerró los ojos. Con voz fría, dijo, después de ser rechazados por la familia Abascal, ¿Antunes Biotech va a declararse en quiebra? Mi cuerpo se tensó y mi mente, antes confusa, se aclaró de repente. Es cierto, no vine aquí por mí. No importa si Luciano Abascal me odia o no. Mi objetivo es convencerlo de que elija Antunes Biotech. Esto afecta la supervivencia de la empresa. ¿Cómo puedo dejarme llevar por emociones personales? Al pensar en esto, se desvanecieron mis pensamientos de evasión. Tomé una profunda respiración y caminé decidida hacia él, ignorando a la mujer a su lado que me miraba con desdén. Y hablé con calma. Sé que hoy fuiste tú quien rechazó a Antunes Biotech. ¿Puedo saber el motivo? ¿El motivo? Luciano Abascal entrecerró los ojos. Su mirada significativa se posó sobre mí. Mi corazón se apretó, y rápidamente añadí: aparte de mí, Antunes Biotech tiene ventajas en el ámbito de los dispositivos médicos, pero según tengo entendido, los expertos que investigaban y desarrollaban para Antunes Biotech han terminado su colaboración con su empresa. Ahora están en una situación donde parecen tener todo, pero realmente no tienen nada. Tenían ventajas. Pero ahora, Luciano Abascal soltó una risa burlona. El sarcasmo era evidente. Se inclinó un poco hacia adelante y dijo lentamente: ¿ahora todavía crees que no te elijo por interés personal? Basado en esas razones, no elegiros. ¿Hay algún problema? La razón que presentó fue justa y no se podía refutar. Ni siquiera pude replicar. Silencio durante mucho tiempo. No se me ocurrió ninguna razón para convencerlo. Al final, solo pude sonreír amargamente. Parece que sabes mucho sobre nosotros. En mi opinión, Antunes Biotech está acabado. En lugar de hacer estos esfuerzos inútiles, sería mejor rendirse. Gracias por el consejo. Pero no pude continuar. Miré mi reloj y solté: justo 10 minutos. Lo siento. Enderecé mi espalda y salí de la oficina de Luciano Abascal. Fuera del edificio de la familia Abascal, Trella Vaca daba vueltas ansiosamente alrededor del coche. Al verme regresar, sus ojos brillaron con expectativa. ¿Cómo te fue? Fallé. Me encogí de hombros. Después de la conversación anterior, ya no sentía ni un atisbo de renuencia. Cuando volvamos, busquemos otras empresas. No limitemos nuestra mirada solo a esta ciudad. Pero antes dijiste: Luciano Abascal no colaborará con nosotros. Lo conozco demasiado bien. Si hoy toda su atención se centró solo en mí,
aún tendría una pequeña oportunidad de salvarme. Pero él fue tan racional y agudo al exponer los puntos débiles y fundamentales de Antunes Biotech. Todo esto demuestra que realmente no le interesa a Antunes Biotech. Él realmente sabe separar lo personal de lo profesional. Dicho esto, yo, que ya se había convertido en una mera sombra del pasado, no podría cambiar su opinión. Exhausta, me dejé caer en el asiento, observando cómo el logo se desvanecía en el espejo retrovisor y suspiré con tristeza. Por mucho que intentara, la quiebra de la empresa parecía ser un destino sellado. Después de otro fracaso en la búsqueda de nuevas colaboraciones, me deshice despectivamente de los materiales que había preparado durante la noche y me sumergí en el alcohol. Los tragos ardientes atravesaban mi garganta, calentando todo mi cuerpo, nublando mi mente. Justo antes de perderme por completo, mantuve un atisbo de racionalidad. Pagué la cuenta y me preparé para irme a casa. Cuando, tambaleándome, salté del taburete, pisé algo en el suelo. Mis piernas, que ya estaban enredadas, tropezaron y mi cuerpo perdió el control, cayendo hacia adelante. En ese momento, cerré los ojos resignada. Sin embargo, el dolor que había anticipado no llegó. Caí en un cálido abrazo. Amada Antunes, ¿te vas a emborrachar así en este lugar? ¿Acaso no valoras tu vida? Una voz familiar de reproche resonó sobre mí. Fruncí el ceño, y mi mente nublada por el alcohol murmuró, ¿acaso no estás aquí? La voz se detuvo. Me pareció extraño, así que levanté la cabeza para mirar. De repente, me apretaron. Él me envolvió fuertemente con los brazos. El agarre en mis hombros era tan fuerte que parecía querer desmenuzarme. Grité de dolor, duele. Luciano Abascal, si sigues acosándome, no te hablaré más. ¿Te estás quejando? ¿Acaso me importa tu opinión? El hombre soltó una risa fría y me sacó del bar, entre abrazos y fuerza. El cálido verano en Jiangnan, incluso en la noche, el aire estaba impregnado de calor. Cuando el viento caliente me golpeó, mi mente se volvió aún más confusa, y todo mi cuerpo se colgó de Luciano Abascal. ¿Dónde está tu casa? No lo sé. Amada Antunes, no me hagas jugar a esto. Aprovecha ahora que tengo paciencia. Me puse de puntillas y lo besé, logrando que cerrara esa boca que solo sabía decir cosas desagradables. Luciano Abascal no se movió. Con mis manos alrededor de su cuello, empecé a picotear sus labios, murmurando confusamente, Luciano Abascal, hoy estás muy feroz. Luciano Abascal todavía no se movía. Mi cuello comenzó a doler. Parece que no le gustó ni un poco. Con un par de lágrimas en los ojos, me sentí algo desanimada y quise apartarme de él. De repente, sentí un apretón en mi cintura y me empujó brutalmente hacia el asiento trasero del coche. Sin tiempo para luchar, su gran figura se lanzó sobre mí. Me presionó en el estrecho asiento trasero de la camioneta, con mis manos sujetas firmemente sobre mi cabeza. Los afilados rasgos de Luciano Abascal se acercaron. Su voz sonaba como si contuviera hielo. Amada Antunes, ¿quién soy yo? Abrí mucho los ojos, medio consciente, medio confusa, y respondí instintivamente, ¿eres Luciano Abascal? ¿Y quién es Luciano Abascal? Sí, soy tuya. ¿Tuya? Luciano Abascal repitió, riéndose con desdén. De repente, sujetó mi barbilla. Sus labios se cerraron sobre los míos. Un aliento frío y familiar se filtró por mis dientes, besándome ferozmente. Después de ese beso, todo perdió el control. Tropiezos nos llevaron a salir del coche y entrar en un hotel junto al bar. Una vez en el ascensor, no pude esperar más y lo besé. Al entrar a la habitación, mi ropa fue violentamente rasgada. En la oscuridad, la temperatura del ambiente se elevaba. Cuando Luciano Abascal me abrazó y me empujó sobre la cama, en realidad estaba despierta, pero elegí actuar como si estuviera completamente embriagada y confundida. Con pasión, rodeé su cintura y recibí todo lo que iba a suceder. En el momento en que fui completamente atravesada, el dolor me hizo dejar marcas en su piel. Su respiración se volvió más pesada, como una tormenta inminente. Amada Antunes, todo esto es lo que me debes. La voz áspera y sombría del hombre resonaba en mis oídos mientras entraba y salía repetidamente. La alegría de esa noche se sintió como un sueño frágil y encantado. Cuando despertara, tendría que enfrentar la dura realidad, quizás por saber desde temprano que me esperaba al despertar. Tuve el raro placer de dormir hasta tarde, hasta que el sol estuvo alto en el cielo. No pude evitar abrir los ojos y sentarme lentamente en la cama. Cuando mi mente comenzó a despejarse, me di cuenta de que algo no estaba bien. Rápidamente giré la cabeza. Luciano Abascal no estaba. El lugar donde había estado estaba impecablemente ordenado, como si nadie hubiera dormido allí. Bajé instintivamente de la cama y busqué en la habitación de hotel, en 3 ocasiones, sin encontrar rastro de Luciano Abascal. Él ya se había ido. Quizás
Ni siquiera se había quedado anoche. Me preocupé innecesariamente incluso en mis sueños. Al final, fue solo un intercambio tácito entre adultos. Solo los tontos se preocupan por estos detalles. Amada Antunes, ¿estás bien? De repente, la voz nerviosa de Trella Vaca resonó en mis oídos. Regresé a la realidad y miré a Trella Vaca, que tenía una expresión de preocupación. ¿Qué pasa? La empresa Gaitán de la ciudad S nos ha dado su opinión. Dicen que están interesados en nuestro nuevo proyecto y quieren hablar con nosotros en detalle. ¿Debería reservar un vuelo a la ciudad S ahora? Reserva. Trella Vaca salió rápidamente. La noticia que trajo me hizo olvidar los pensamientos confusos que tenía. Regresé a casa rápidamente para empacar algunas cosas, preparándome para volar esa misma noche a la ciudad S. Justo cuando estaba a punto de salir con mi equipaje, mi padre, que llevaba mucho tiempo desempleado, me detuvo. Amada Antunes, hablemos un momento. ¿Sobre qué? Sobre la empresa. Papá se detuvo un momento. Me miró con una expresión complicada durante 2 segundos y continuó, sin apuro, la frase que había dejado inconclusa. O tal vez tú con Luciano Abascal. Al escuchar el nombre de Luciano Abascal salir de su boca, me puse tensa involuntariamente, apretando la maleta sin que se notara. Respondí con calma, ¿no terminamos ya con Luciano Abascal? ¿Qué pasa? Después de 10 años, ¿papá sigue preocupado de que me desvíe del camino que usted ha trazado? Al escuchar esto, el rostro de papá cambió ligeramente. No era mi intención. Yo lo interrumpí directamente, no importa lo que signifique. Terminó, y eso es lo que cuenta. Después de decir esto, arrastré la maleta hacia la salida, justo antes de llegar a la puerta. No pude evitar advertirle, papá, no molestes a Luciano Abascal. Esa noche, abordé el avión con destino a esa ciudad, en medio de las turbulencias. Me arropé con una manta y lentamente caí en un sueño. Durante ese breve trayecto, tuve un viejo sueño. Volví a la secundaria, la época más desenfrenada y caprichosa. En ese tiempo, como la hija mayor de la familia Antunes, estaba en una posición elevada, sin conocer el sufrimiento. Luciano Abascal, en cambio, era conocido en la escuela por provenir de una familia de escasos recursos. Él había llegado a nuestra escuela privada gracias a la generosa beca que se le prometió. Desde su primer día, se mantuvo en el primer lugar de su grado, con un rostro tan guapo que superaba a todos los chicos de la escuela, pero con un aire frío y altanero. Era conocido como un bello y frío príncipe. En ese momento, mi mejor amiga estaba completamente cautivada por su belleza, pero él siempre la rechazaba, lo que la frustraba enormemente. Al final, decidió intentar conquistarme, porque yo no tenía interés en Luciano Abascal. No me creía y me retó a una apuesta. Si en un mes lograba conquistar a Luciano Abascal, sería considerada ganadora. De lo contrario, tendría que ayudarla a conquistar a Luciano Abascal. Debido a esta tonta competencia, comencé a perseguir a Luciano Abascal sin vergüenza. Un mes después, no logré conquistar a Luciano Abascal, así que claramente perdí la apuesta, a pesar de que debería haber mantenido la distancia. Mis ojos lo seguían de manera involuntaria. Luciano Abascal nunca rechazó mi acercamiento e incluso parecía acercarse a mí. Así, de manera confusa, pasamos un año juntos, y al final, nos pusimos de novios. En ese momento, pensé que estaríamos juntos para siempre, pero no esperaba que todo terminara de manera tan abrupta. Papá se enteró de que estaba saliendo. En su mente, yo era la única hija y llevaba el futuro de Antunes Biotech sobre mis hombros. Un matrimonio adecuado era mi responsabilidad. En resumen, no había opción en mi vida que incluyera salir con un chico pobre. Me ordenó que rompiera con Luciano Abascal de inmediato o me enviaría al extranjero. Fue la primera vez en mi vida que me enfrenté a él y discutí. Pensé que el silencio podría llevar a mi padre, quien siempre me había consentido, a ceder. Pero lo que pasó fue que empezó a gestionar mis visas para salir del país, mientras Luciano Abascal se veía envuelto en muchos problemas. Sabía que todo era obra de papá. Era su forma de advertirme que si seguía adelante, no dudaría en arruinar a Luciano Abascal. En el momento en que me sentía agotada de luchar contra papá, el hecho de haber apostado con mi amiga y ayudarla a conquistar a Luciano Abascal se había vuelto de conocimiento general en toda la escuela. El día que Luciano Abascal vino a cuestionarme, yo estaba en un estado de confusión por las amenazas de papá. Cuando, ante todos, me preguntó qué pensaba de él, casi me da ganas de abrazarlo y llorar. Pero lo que pasó por mi mente fue la llamada que papá había hecho a la dirección de la escuela. Si seguía persiguiendo a Luciano Abascal, papá lo destruiría por completo. Por eso, tragué mi resentimiento y dolor, mostrándome distante y arrogante, mirándolo despectivamente y con tono sarcástico. Dije, solo eres un pasatiempo. ¿Qué más podría ser?
Luciano Abascal se estremeció. Se acercó un poco más. Su voz temblaba. ¿Todo este año ha sido un pasatiempo para ti? Mis ojos se llenaron de lágrimas, mirando con intensidad el bolígrafo en mis manos, sin atreverme a mirarlo directamente. Tenemos una apuesta, y el premio eres tú. Solo quería saber si realmente te desinteresas de las chicas. Y ahora parece que no eres más que eso. Amada Antunes, ¿no tienes corazón? Hacia ti, nunca lo tuve desde el principio. Este viejo sueño me obligó a enfrentar una parte del pasado que más quería evitar. Hasta el día siguiente, cuando fui a Garden Medical para discutir una colaboración, seguía un poco distraída. Sin embargo, toda mi confusión se desvaneció en el momento en que vi a Luciano Abascal salir de la oficina del responsable de Garden Medical. ¿Luciano Abascal? ¿Cómo puede estar aquí? Trella Vaca exclamó detrás de mí, pero luego se dio cuenta de algo y me miró nerviosa. ¡Qué coincidencia! Parece que pensamos lo mismo. Luciano Abascal me lanzó una mirada y su tono era distante. Su actitud hacia mí, como si fuera una extraña, hizo que me llenara de emociones. Nunca imaginé que después de aquella noche de conexión, volveríamos a encontrarnos en esta situación. ¿Conoces a Amada Antunes?, preguntó el responsable de Garden Medical, observando nuestra interacción con evidente sorpresa. No diría que nos conocemos bien, pero Luciano Abascal me miró de manera significativa y luego le advirtió a la otra persona. Esta Amada Antunes es famosa por ser una traidora. Ten cuidado al colaborar con ella. Podría ser mordido por la mano que te da de comer. La expresión del responsable de Garden Medical cambió, y cuando volvió a mirarme, había un tono de desconfianza en sus ojos. Desde el momento en que vi a Luciano Abascal, supe que esta colaboración no tendría éxito. Sin embargo, su comentario despectivo me hirió profundamente. Sabía que no podía competir con él, pero aún así, lo dijo. ¡Qué maldad! Conteniendo mi ira y mi resentimiento, terminé la reunión con el responsable de Garden Medical. Al salir de la empresa, saqué mi teléfono inmediatamente. Estaba a punto de marcar su número cuando me di cuenta de que no tenía el contacto de Luciano Abascal. Así, todas mis preguntas se atascaban en mi garganta sin poder expresarlas. Trella Vaca, ve tú primero. Amada Antunes, quiero estar sola un rato. Evité la mirada preocupada de Trella Vaca y me di la vuelta. El verano en ese era húmedo y caluroso, bajo el sol abrasador. Apenas caminé 10 minutos antes de sentirme mareada y con signos de insolación. Cuando mis piernas se debilitaron y me senté en un banco al lado del camino, de repente se me ocurrió un pensamiento. ¿Por qué no simplemente morir aquí? De este modo, no tendría que asumir la responsabilidad de Antunes Biotech. No tendría que enfrentar esas reuniones desagradables, ni buscar una salida desgastándome. Así, se acabaría todo. El sol ardiente sobre mi cabeza parecía desaparecer. Abrí los ojos con dificultad. Lo primero que vi fue una figura delgada y erguida. Su olor me era familiar. Había estado tan cerca de él hace apenas medio mes. Amada Antunes, ¿estás pensando en rendirte? El hombre estaba bajo el sol con un paraguas, erguido como un pino en la montaña, mirándome desde arriba. Sonreí con amargura y respondí, ¿acaso tengo otra opción? Luciano Abascal se rió despectivamente. Mira cómo has terminado. Siempre he sido orgullosa. Parpadeé y mis ojos se llenaron de lágrimas. No sé en qué momento las lágrimas comenzaron a caer. Solo sé que me lancé a sus brazos, inhalando su aroma familiar, llorando de dolor. Luciano Abascal, no puedes tratarme así. Cualquiera puede, pero tú no. Luciano Abascal se quedó inmóvil, dejándome desahogar mi descontrol. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente, lo empujé con fuerza. Mis ojos, hinchados de llorar, mostraban frialdad. ¿Qué quieres? Vine a decirte que ninguna empresa en la industria volverá a colaborar contigo. Mejor que te des por vencida. El sentimiento de desesperación se apoderó de mí. ¿Por qué? Yo no he hecho nada malo. Solo sigo el camino que papá ha trazado. Amada Antunes, este es tu problema. La única razón por la que estoy aquí es que no quiero que repitas la historia. La historia de odio y dolor se instaló entre nosotros. Sentí que no había manera de que regresáramos a ese momento en el que estábamos tan cerca. Luciano Abascal, deja de intentar salvarme. Ya no lo necesito. Te ayudo porque una vez fui tu amigo. Tu papá podría hacer lo que sea, pero tú no eres la culpable. Esa fue la primera vez que Luciano Abascal me miró con sinceridad. Sin embargo, su mirada me hizo sentir aún más sola. En un instante, me retiré un paso. Está bien, estoy cansada de estar aquí. Volveré a casa. Cuando volví a casa, encontré a papá en la entrada. Él tenía una expresión seria, como si hubiera estado esperando mi regreso. Papá, ¿por qué no me dejas tomar mis propias decisiones? Soy adulta. Papá miró la pena en mis ojos y su rostro se tornó de preocupación. Amada, no quiero arruinar tu futuro, pero si decides continuar con esto,
Lo haré. No puedo dejar que te arruinen por un tipo como Luciano Abascal. Era la primera vez que escuchaba esto de papá, y no pude evitar sentir una oleada de tristeza. Papá, lo más importante no es si es rico o pobre, sino que me siento traicionada por tu falta de confianza en mí. Él se quedó en silencio, y en su mirada, vi un atisbo de decepción. Mi corazón se sentía pesado. ¿Era cierto que la traición era parte de la vida? Sí, así era. Sin embargo, en este mundo, yo era la única que podía decidir mi futuro. Todo lo que tengo lo he logrado por mí misma. Así que por favor, suéltame. Las palabras fueron un eco en el aire, resonando entre nosotros. La vida a veces parece un juego de apuestas, y cada una de mis decisiones pesa sobre mí, especialmente la que involucra a Luciano Abascal. Un beso pone fin. Me desplomé en sus brazos, con la respiración entrecortada. Luciano Abascal tenía una expresión seria. Sus ojos afilados como cuchillos me atravesaron el rostro con una dureza feroz y, con un toque de ferocidad, dijo: señorita, pedir algo no se hace de esta manera. Luciano Abascal, tú, ¿acaso hacer una reverencia y pedírmelo de palabra te va a costar la vida? Al captar el profundo significado en su tono desesperado, me quedé boquiabierta, los ojos muy abiertos. De verdad, me has dejado sin palabras. Luciano Abascal murmuró, sujetó mi barbilla y volvió a besarme. Después de unos segundos de rigidez, dudé antes de rodear su cintura. El movimiento de Luciano Abascal se detuvo un instante, apenas perceptible, y luego sus besos se volvieron aún más intensos. Cuando volví a caer sobre la cama bajo su peso, me invadió una extraña inquietud. ¿No estaba soñando con todo esto? En el siguiente instante, Luciano Abascal respondió a mi duda con un embate tras otro, confirmando que todo era real. No te concentras ni siquiera en la cama. Luciano Abascal, molesto, me mordió y, con una voz fría, preguntó: amada Antúnez, ¿en quién estás pensando? Mirando sus cejas afiladas que perdían frialdad, abrí la boca y murmuré la respuesta: en ti. Después de esa noche, había una extraña tensión entre Luciano Abascal y yo. Al regresar de la ciudad llevé un plan de proyecto reorganizado y volví a la casa de los Abascal. En la misma oficina de antes, nos sentamos frente a frente. La única diferencia esta vez era la hermosa mujer que se había acurrucado a su lado la última vez. Esta vez, la mujer estaba de pie respetuosamente detrás de Luciano Abascal, con un aire profesional. Resulta que no solo era una amante, sino también su secretaria. Al darme cuenta de esto, mis dedos se apretaron ligeramente alrededor del plan. ¿Qué pasa? La voz fría y desconcertada de Luciano Abascal llegó a mí. Parpadeé y reprimí el leve desagrado que surgía en mi interior. Empujé el plan hacia él con tranquilidad. Esto es lo mejor que Antunes Biotech puede ofrecer. No se preocupen por la investigación experimental. Tenemos el equipo más profesional. Después de una pausa, añadí: este equipo no es inferior a los que conocía Luciano Abascal. ¿De verdad? Luciano Abascal entrecerró los ojos y hojeó el plan sin interés, a pesar de que ya había recibido su insinuación. En ese momento no pude evitar sentirme algo ansiosa. Por suerte, Luciano Abascal no era como yo, una persona pequeña. Después de dejar el plan, le dije directamente: deberíamos acordar un tiempo para reunirnos con Velasco Tecnología. ¿Eso significa que aceptó colaborar? ¿Tan fácil se logró? Me quedé atónita durante 2 segundos, y sin pensarlo solté: ¿no vas a pensarlo un poco más? Luciano Abascal entrecerró los ojos y, con un tono significativo, respondió: ¿qué más deseas que considere? Abrí la boca pero no pude decir nada. Luciano Abascal soltó una risa burlona y le dijo a la mujer detrás de él: en 10 minutos tengo otra reunión. Llévale a amada Antúnez, por favor. Al ver la cercanía implícita en sus palabras hacia la mujer, un nuevo escalofrío de celos me invadió, como si hubiera tragado un limón agrio. Pero en este momento, no soy nada, así que no tengo derecho a estar celosa. Bajé la mirada y, en silencio, me levanté para despedirme. La mujer me acompañó hasta la puerta de la empresa. Cuando iba a subir al coche, de repente me llamó: amada Antúnez, ¿te gusta Luciano Abascal? Me detuve un momento. Secretaria, eso es un asunto personal que no parece estar dentro de tus responsabilidades. La mujer no se molestó, sonrió levemente y dijo: no tengo derecho a interferir en los asuntos personales de amada Antúnez. Solo quería recordarte que mantengas tu distancia de Luciano Abascal. Al escuchar su tono posesivo, mi voz se volvió fría. ¿Y tú, secretaria, con qué autoridad me adviertes? Naturalmente, como novia. La mujer habló con arrogancia, mirándome con desdén y desprecio. Avanzó un paso, y su mirada estaba llena de hostilidad mientras me advertía con un significado profundo: amada Antúnez, como mujer,
No querrás ser esa que destruye la relación de los demás, ¿verdad? Su declaración de novia ahogó toda mi ira y celos en mi garganta. Mi expresión se oscureció un poco, conteniendo la amargura que sentía en el corazón. Asentí con calma. Tienes razón. Me alegra que lo entiendas. Amada Antunes. La mujer sonrió con suficiencia. Dio un paso atrás y, cortésmente, dijo, que tengas un buen camino. Me metí con calma en el coche. Arranqué el motor y salí de la casa de los Abascal. Al volver a la empresa, anuncié la colaboración alcanzada con la familia Abascal. Después de meses de sufrimiento, al final llegó la recompensa. Varios altos ejecutivos estaban muy contentos y querían celebrar en algún lugar. No pude negarme y acabé yendo con ellos. Durante la cena, todos estaban alegres y hablando sobre el nuevo futuro. Sin embargo, la conversación de la secretaria me dejó un nudo en la garganta durante todo el día, escuchando a todos hablar con entusiasmo. Sin darme cuenta, me embriagué medio borracho. Al finalizar la cena, todos se dieron cuenta de que estaba ebria, mientras un grupo de colegas discutía sobre quién me llevaría a casa. Luciano Abascal apareció de repente. No vi cuando llegó, pero de repente me atrapó en sus brazos. Por favor, cuiden de ella. Yo la llevaré a casa. Luciano Abascal dejó esa frase educadamente y luego me abrazó mientras subíamos al coche, dejando a un grupo de colegas desconcertados. Me acomodé en el asiento del pasajero, y una vez que el coche arrancó, me animé a hablar. Luciano Abascal, te has equivocado. Ya no tengo hogar. Luciano Abascal soltó una risa burlona. ¿Un borracho puede escuchar lo que dicen los demás? Le levanté la mirada. Aparté la cara hacia la ventana del coche, sintiéndome molesta. El hombre a mi lado finalmente pareció darse cuenta de mi estado y su tono se volvió más serio. Señorita, ¿quién te ha molestado? Respondí sin contestar. ¿Por qué no acompañaste a tu novia esta noche? ¿Novia? Luciano Abascal se sorprendió un momento, mirándome asombrado. Amada Antunes, ¿estás pidiéndome un título? Él, que claramente ya tenía novia, aún decía eso. Le lancé una mirada fulminante y solté, desgraciado. Luciano Abascal, sorprendido por el ataque repentino, entrecerró los ojos. Su tono se volvió serio y ligeramente molesto. Amada Antunes, ¿te has atrevido a desafiarme tan pronto después de reconciliarnos? ¿Es porque estás segura de que no me enojaré? ¿Reconciliación? Hacerme su amante. Ser la tercera en discordia. ¿Eso se llama reconciliación? Mis ojos se llenaron de lágrimas. La frustración y la ira reprimidas durante toda la tarde finalmente estallaron. Luciano Abascal, ¿qué somos en realidad? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? En medio de mis cuestionamientos, Luciano Abascal pisó el freno de golpe, desabrochó el cinturón de seguridad, se inclinó sobre mí y me presionó contra el asiento. Frunciendo el ceño, amada Antunes, ¿qué te sucede? Mis ojos estaban muy abiertos y las lágrimas se deslizaban incontrolablemente por mis mejillas. Luciano Abascal, no quiero ser tu amante. No. Un beso feroz selló mis palabras. Al final, volví a casa. Volví a la casa de Luciano Abascal. Pasé una noche agitada bajo su cuerpo. Cuando todo terminó, mientras estaba medio dormida, de repente oí su voz, entrecortada por la frustración. Amada Antunes, eres un corazón de piedra. Siempre usas y tiras. Solo yo caigo una y otra vez en tu trampa. La locura de esa noche fue algo que ambos ignoramos tácitamente. Una semana después, Luciano Abascal me presentó formalmente a Cristóbal de Velasco Tecnología, en la oficina de Luciano Abascal. Los tres discutimos el plan de colaboración. Antes, para lograr la colaboración con la familia Abascal, había tenido serias disputas con Cristóbal Velasco. Ahora, inesperadamente teníamos que trabajar juntos. Y la atmósfera era realmente extraña. Finalmente, cuando la reunión terminó, Cristóbal Velasco buscó una excusa para irse. Luciano Abascal me detuvo. Te he estado evitando durante una semana y aún no te has calmado. Mientras hablaba, me servía café. Hice un puchero y, con firmeza, respondí, no estoy enojada. Luciano Abascal soltó una risa burlona y cambió de tema. He despedido a la secretaria. ¿Qué? Me sorprendí y casi me quemo con el café. Luciano Abascal mantuvo su expresión y dijo con calma, no habrá nadie que te moleste más. ¿Por qué la despediste? No son ustedes. Se pasó de la raya. Luciano Abascal interrumpió rápidamente. Ante mi mirada desconcertada, se acercó un paso y me presionó contra el sofá, apretando los dientes mientras enfatizaba, amada Antunes, nunca he tenido una relación con nadie más que contigo. ¿Así que no son pareja? Por supuesto que no. ¿Y la última vez? Lo hice para enojarte. ¿Por qué eres tan tonta? Luciano Abascal tenía el rostro oscuro. Se inclinó y me mordió el cuello. Su tono de voz era de desesperación. Señorita,
Estoy totalmente atrapado por ti. Entonces todo era una mentira fabricada por la secretaria, parpadeé y, de repente, toda mi tensión se relajó. Siguió presionándome mientras respondía despectivamente. ¿Podrías simplemente empujarme? ¿Puedo hacerlo? Luciano Abascal soltó una risa irónica, como si se burlara de sí mismo. Se sentó lentamente, me atrajo hacia él, y su voz se volvió confusa. Una vez que se pierde, no hay forma de volver atrás. ¿Quién te daría una segunda oportunidad? Mis pupilas se dilataron. Dudé por un momento, pero no pude evitar preguntarle con nerviosismo. ¿No me odias en absoluto? Sin importar las razones de aquel entonces. Mi comportamiento, en última instancia, le había herido. Luciano Abascal suspiró suavemente, su voz muy calmada. Te odio, pero te amo aún más. Al escuchar esa confesión repentina, me quedé paralizada. Luciano Abascal me levantó y me llevó a la ventana, señalando el edificio en construcción diagonalmente opuesto. Su voz era baja y profunda. Cuando eso esté terminado, el plan de Lunar también entrará en su fase oficial. Y en ese momento, sin importar qué método utilices, no podrás escapar de mí. No tengo intención de escapar. Pero eres una pequeña mentirosa. Me has engañado una y otra vez. No confío en ti. Luciano Abascal me abrazó fuertemente. Su voz era un susurro. Amada Antunes, he pasado 10 años esforzándome por ser digno de ti. Al escuchar la profundidad de sus palabras, me quedé rígida, nerviosa, y lo miré a los ojos. ¿Mi padre te ha buscado? ¿Ya sabes lo que sucedió hace años? Eso ya no importa. Luciano Abascal cubrió mis ojos con su mano y me dio un suave beso en los labios. De ahora en adelante, serás la única señorita de alguien. No tendrás que inclinarte ante nadie más.